Hoy les voy a hablar acerca del cese de alimentos. Este tema es bastante, pero bastante importante para todas aquellas personas que pagan la pensión de alimentos, ya que no es poco común que una vez que se cumplen con los requisitos legales para dejar de pagar la pensión de alimentos, las personas simplemente dejan de pagar y ya. Y eso es un error garrafal que les va a traer muchos problemas a futuro. Quédate hasta el final de este video porque te vas a ahorrar muchos problemas y varios, pero varios millones de pesos. Las cosas en derecho se deshacen tal como se hacen. Por lo tanto, una vez que se cumplen con los requisitos para cesar los alimentos, no puedes simplemente dejar de pagar y ya. Tienes que demandarlos, tienes que hacer una transacción para que se haga el cese efectivo o una mediación. Cualquiera de estas tres alternativas te sirve. Si no lo haces, vas a generar deuda y vas a tener muchos problemas en un futuro cercano. Antes de continuar con este video, es sumamente necesario aclarar que el objetivo tanto de este video como del canal en general es acercar el derecho a la gente, explicar asuntos relevantes del mundo jurídico en un lenguaje coloquial con palabras sencillas para que sea entendido por todo el mundo. Por lo tanto, este video no está dirigido para abogados ni para estudiantes de derecho, sin perjuicio que quizás en algo les podría servir. Aclarado lo anterior, vamos de lleno con el contenido de este video. Y por supuesto vamos a partir por lo más básico, por lo elemental, que es el cese de alimentos. Y para efectos prácticos vamos a entender el cese de alimentos como el momento en que se deja de pagar la pensión de alimentos, ya que no se reúnen los requisitos legales para seguir percibiéndola. Ahora que ya sabemos esto, vamos a analizar las causas más comunes del cese de alimentos. Y para no hacer tan extenso este video, voy a dejar fuera aquellas que no tienen prácticamente relevancia en la práctica. En primer lugar, tenemos el paso del tiempo. Esta causal es sin lugar a dudas la que más relevancia práctica tiene. Me atrevería a aseverar que más del 98% de las causas que se tramitan de cese de alimentos son por esta causal. Cuando hablo del paso del tiempo me refiero a que los hijos cumplen una determinada edad con la cual pierden el derecho a percibir la pensión de alimentos. Les recuerdo que, salvo caso extraordinario, la pensión de alimentos se le debe pagar a tu hijo o hija si es que no se encuentra estudiando hasta los 21 años. Y se podrá extender hasta los 28 si es que se encuentra estudiando una carrera de educación superior. Si te interesa conocer más detalles acerca de hasta qué edad se paga la pensión de alimentos, te dejo este video por acá, donde tengo explicado absolutamente todo con mucho detalle. Ahora, pese a que la edad es la causal que más relevancia tiene en la práctica, te voy a nombrar dos más que son bastante importantes, al menos para que las conozcas. La primera de ellas es si tu hijo o hija contrae matrimonio. En el momento que tu hijo o hija se casa, pierde el derecho a recibir la pensión de alimentos por parte del padre o de la madre. Por lo tanto, se podrá demandar el cese de alimentos sin importar la edad que tenga o si se encuentra estudiando o no. Antes de ir con la última causal del cese de alimentos, si este video te ha sido de utilidad, suscríbete para que puedas obtener más información acerca de estos temas que son tan pero tan relevantes. Como también es relevante que conozcas lo siguiente. Si el cuidado personal de tu hijo o hija cambia, es también una causal para cesar los alimentos. Y es la última de la que te voy a hablar, al menos en este video. Por ejemplo, si tenía el cuidado personal la madre del niño o niña y pagabas la pensión de alimentos como corresponde y por determinadas circunstancias el cuidado personal cambió, ya sea a través de una mediación, una conciliación o una demanda propiamente tal, debes demandar el cese de alimentos porque esto no es automático. Ahora que ya saben todo lo anterior, todo lo que hemos aprendido en estos últimos minutos, es hora de pasar al segundo paso. Es hora de que ustedes aprendan a cómo demandar el cese de alimentos. Es hora de que nunca más se cometa el error de simplemente dejar de pagar y ya, porque tal y como les comentaba al comienzo del video, si ustedes hacen eso, van a acumular una deuda que puede ser de muchos millones de pesos según cuántos años se dejen pasar. Espero que a estas alturas del video haya quedado ya pero completamente zanjada la discusión en cuanto a que el cese no es automático, que ustedes hayan podido aprender que una vez que se cumplen con los requisitos legales, se deben hacer cargo de cesar legalmente los alimentos.
Ahora que ya ha quedado sumamente claro que el cese no es automático, lo segundo que tenemos que tener en consideración es que antes de poder demandar judicialmente el cese de alimentos, necesitarás sí o sí someterte a un proceso de mediación previo. Si tienes una buena relación con tu hijo o hija, muy probablemente en mediación solucionen las cosas y no sea necesario el demandar. Ahora, si estás contra el tiempo y te urge que se haga el cese de alimentos, también puedes optar por la transacción, que es una vía muchísimo más rápida. Ahora, caso completamente contrario, la relación con tu hijo o hija no es buena. O de plano tal vez es buena, pero no se llegó a un acuerdo simplemente. No queda más opción que demandar ante los tribunales de familia el cese de alimentos previa mediación frustrada. Para poder obtener el acta de mediación frustrada, básicamente tienes dos opciones: servicio público, servicio privado. En el servicio público la esperas de aproximadamente 30, 60, 70 días para que te llamen según la ciudad en que se tramite y es gratuito. Por el otro lado, con una acta de mediación privada, esta es mucho más rápida, se puede obtener en apenas 10 días y por supuesto tiene un pequeño costo. Antes de ir con la última parte del video, donde les comparto algunos ejemplos de la vida real de causas que he tramitado, les quiero dar algunos consejos prácticos si es que se encuentran en esta situación. El primero, y creo que es el más importante: antes de ir a una mediación, háganse asesorar por un abogado o una abogada para asegurarse que se cumplen con todos los requisitos legales para poder proceder con un cese de alimentos. En segundo lugar, y aunque parezca obvio, muchas veces no lo es, agota, pero absolutamente todas las instancias colaborativas para evitar escalar este conflicto ante los tribunales. Que el demandar sea la última opción. Si puedes solucionar tus problemas conversando y hacerlo de una forma amigable, es siempre la mejor opción. Por supuesto, tomando todos los resguardos para que esto se haga de forma legal, ya sea a través de una mediación o una transacción. Y en último lugar, y esto es muy importante, si ya están inmersos en esto y no les queda más opción que demandar judicialmente el cese de alimentos, tengan a mano, antes de demandar, toda la documentación necesaria que ustedes crean que les pueda servir para acreditar que ya no se cumplen con los supuestos legales para que la otra parte siga percibiendo la pensión de alimentos. Esto es fundamental al momento de interponer una demanda, ya que mientras mejor fundamentada esté, mientras más antecedentes fundantes tengamos, es mucho más probable que el juez nos decrete un cese provisorio de los alimentos. Y muy seguramente más de alguno de ustedes se debe estar preguntando qué es el cese provisorio. Y para efectos prácticos del video lo vamos a entender de la siguiente forma: es la suspensión temporal del pago de la pensión de alimentos mientras dura el juicio y se dicta la sentencia definitiva. Ahora ya conocen los aspectos teóricos, los aspectos prácticos, al menos de manera muy somera, por lo que les voy a compartir algunos casos que he tramitado de la vida real, para que tengan una idea de cuánto es lo que dura el procedimiento. Voy a compartir 3 casos con ustedes, por supuesto resguardando todos los datos sensibles, identidades, etc. Voy a compartir un caso de bajísima complejidad, uno de mediana complejidad y uno de alta dificultad. Vamos a partir por el caso más simple de todos. Aquí tenemos un padre que paga pensión de alimentos a su hija de 21 años, pero en realidad es la madre quien recibe la plata, porque la niña o adolescente en este caso jamás abrió una cuenta aparte. El asunto es que ella decide, por motivos X de la vida, irse a vivir con el papá y no con la mamá. Por lo tanto, evidentemente ya no corresponde que se pague la pensión de alimentos por ella. En este caso, la chica estaba de acuerdo en cesar los alimentos, compartía plenamente que no correspondía que le pagaran una pensión si volvía a vivir con su padre. Por lo tanto, hicimos una transacción con el nombre de ella, con el nombre del padre, redactada por mí, y se aprobó en tan solo 9 días. La verdad, bastante rápido. Desde que se interpuso hasta que se cesaron los alimentos, transcurrieron solamente 9 días. Caso número 2, mediana complejidad. Demandamos el cese de alimentos porque el hijo ya no se encontraba estudiando, había cumplido 25 años, sin embargo ya no cursaba la educación superior porque el año anterior se había graduado. No se logró llegar a un acuerdo en mediación, por lo tanto se tuvo que demandar ante los tribunales de familia. Afortunadamente logramos una salida colaborativa en audiencia preparatoria a través de una conciliación,
y se cesaron los alimentos. Esto demoró aproximadamente 5 meses. Y finalmente tenemos un caso que se extendió por alrededor de 9 meses porque tuvimos que llegar hasta la última audiencia de juicio porque la postura de la otra parte era que simplemente no se cesaran los alimentos. No hubo caso de llegar a un acuerdo en conciliación, en mediación ni mucho menos una transacción. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, finalmente después de todas las pruebas rendidas se logró el cese de alimentos porque se logró acreditar que la persona ya no cumplía con los requisitos para seguir percibiendo la pensión. Y de esta forma llegamos al final del video de esta semana. Si te gustó el video, comenta, comparte y por sobre todo suscríbete. Es totalmente gratis y te va a ayudar bastante a seguir recibiendo este tipo de información. Si tienes alguna duda la puedes dejar en la cajita de comentarios y con mucho gusto te voy a contestar. Nos vemos la siguiente semana con un video nuevo.